Muy bien, pues antes de entrar en esta segunda parte al tema ya un poco más a fondo de esta sanción que el INE ha impuesto a Morena, que ya comentabas, Víctor, entrar un poco más a fondo al tema de los coordinadores para cada estado que está pues oficializando Andrés Manuel, porque me parece que son figuras que tienen pues una doble cara, una muy riesgosa por supuesto, pero fuera de micrófonos comentabas una experiencia que te acaba de tocar en relación a cómo las sociedades por supuesto van cambiando, pero que implica muchos requisitos, implica mucha voluntad de la misma sociedad. Sí, comentaba fuera del aire que estuve ahora en Bilbao, bueno, estuve en varios lugares, pero básicamente en Bilbao, en la Universidad de Deusto, una universidad jesuita, y pues veíamos con mucho interés cómo se transformó en muy pocos años, alrededor de 15, 20 años, la ciudad. Era una ciudad industrial, era una ciudad que tenía astilleros, hacían barcos y empezaron a mudarse a China, como buena parte de la producción y demás. Y entonces se preguntaron, bueno, ¿ahora qué hacemos? Era una ciudad, dicen, muy sucia, muy contaminada, con mucha industria, etc. Y entonces, bueno, decidieron darle un giro y volverla una ciudad más turística, más de servicios, y pues transformaron prácticamente, digamos, todo el casco viejo y la parte nueva, que no es una ciudad muy grande. Es increíble, pero pareciera que la construcción del Guggenheim fue el detonante, ¿no? El eje, ¿sí? Es el detonante, porque justo eso es lo que empezó a traer turismo, y a partir de eso, bueno, se diseñó, es una ciudad para los peatones, con banquetas muy grandes que todas tienen impresionante, sí, todas, impresionante, es sí. Impresionante, sí. Todas están, las banquetas para que la gente camine, luego vienen las bicicletas, así es la prioridad, peatones, bicicletas y al final los automóviles, que muchos... Como aquí en México, ¿no? Y en Puebla muy particularmente. Así es. Tienen metro y bueno, una mexicana que vive Metrito. Allá, dicen, es minuto más bien, porque sí. Caminas y ya estás, sí. ¿No? Pero tienen un metro que va de punta a punta, muy eficiente, tienen autobús muy eficiente, todo el mundo anda en bicicleta, con todo un sistema de señalización muy interesante, y todo el mundo camina, porque es una ciudad sumamente caminable, con muchos espacios públicos. De ahora que regresé, que está todo este tema de Amalucan y demás, está hecho los espacios públicos para que la gente los ocupe, la gente salga, la gente se divierte, la mayor parte de ellos son gratuitos. Me llamó por ejemplo la atención, eso no fue en Bilbao, fue en Santander, fuimos al Museo de Historia y bueno, quienes no pagan, y decía ahí, desempleados, o sea, maestros, gente de la tercera edad, discapacitados, desempleados, y yo decía, bueno, pues, ¿cómo...? Tú llegas y dices, soy desempleado, bueno, pues porque hay un registro y demás, y hay apoyos para los desempleados. Entonces son ciudades que están pensadas para el espacio público, para que la gente lo ocupe, y son ciudades que cambiaron muy rápido. También me llamó mucho la atención, en el caso de Bilbao, la apropiación de la ciudad. La gente quiere a su ciudad, está comprometida, es una ciudad sumamente limpia, y le preguntaba a uno de los profesores de Deusto y me decía, es que todos queremos a la ciudad y la cuidamos, y si vemos que alguien la maltrata, pues nos enojamos, lo denunciamos, y bueno, las autoridades también ahí pues se tienen que hacer responsables, ¿no?, de lo que ocurre. Una amiga de allá que nos contaba, ella se cayó, eso fue en Madrid, no fue en Bilbao, pero se cayó porque había un adoquín flojo. Y además de que, bueno, la Seguridad Social le cubrió todas las operaciones y demás porque se rompió la cadera, el ayuntamiento le indemnizó con 19,000 euros, porque es su responsabilidad que sí, claro, las calles estén bien y que no te generen un accidente. Esos son los incentivos. O sea, imagínate una autoridad que tiene que indemnizar a una persona que se cayó porque está el adoquín flojo. Porque hay una tapa sin registro. Porque hay una tapa sin registro. Entonces el ayuntamiento pues va a cuidar un registro más sin tapa, perdón. Un registro sin tapa, sí. Va a cuidar más las cosas, son los incentivos a los que me refiero, ¿no? Entonces, claro, ellos se quejan mucho porque ellos se comparan con Noruega, con Suecia, etcétera, ¿no? Otro nivel todavía. Otro nivel, sí. Pero es muy interesante en ese sentido, y yo vi una ciudadanía muy politizada. En donde te pararas, en el metro, en el café, la gente hablando de política. Estaba el congreso del PP, del Partido Popular, estaba la despedida de Rajoy, iban a elegir a su nuevo dirigente, y está el debate de a dónde van a llevar los restos de
Franco que los quieren sacar y nadie los quiere, ni la familia, pero ya hubo un pueblito que dijo nosotros los queremos. Entonces la gente hablando de eso, me tocó escuchar unas señoras hablando de que les habían pedido una cuota en la escuela, que son escuelas públicas, estaban enojadísimas, se estaban organizando, ¿no? O sea, nosotros pagamos impuestos, ¿por qué nos van a pedir una cuota? En el café sentadas junto a mí ya se estaban organizando. Entonces me llamó la atención el nivel de politización que hay. El nivel de conciencia de la sociedad. Así es. Y el nivel de participación, obviamente, de la conciencia, pues deriva la participación. ¿Tienes algún comentario a esto, Víctor? Sí, pues bueno, no puedo dejar de pensar en mi ciudad, la Ciudad de México, que fue gobernada por López Obrador, que no hizo un metro de metro, que su obra, que no abrió espacios públicos, su obra emblemática fue el segundo piso para automóviles, los peatones no podemos entrar al segundo piso, y que une la zona más rica de la ciudad, del Pedregal a las Lomas. Si alguien diría fue la mafia en el poder, la que decidió eso, fueron las empresas transnacionales automotrices. Entonces creo que para matizar un poco quién está llegando a la presidencia de la República, creo que no tiene nada que ver con la situación de Bilbao, una ciudad hecha para las personas, no para los automóviles. Creo que es importante. Y bueno, algo que puede ser un rasgo positivo, creo que es un rasgo positivo. Amigos míos que están con López Obrador, cuando les digo eso, es que tiene también que trabajar para las clases medias altas y clases altas. Es un político muy pragmático, es un mesías muy pragmático. Y creo que el pragmatismo inteligente nos puede hacer mucho bien. Se habla mucho del concepto de gobernanza, ahí está bien definido en el diccionario de la lengua. Gobernanza, la idea de gobernanza lo que expresa es que el gobierno no puede solo. El gobierno requiere de la sociedad, una sociedad informada, participativa, exigente, y requiere de mecanismos de mercado para asignar ciertos bienes. Entonces creo que es muy importante, comentábamos en el espacio anterior, si este gobierno va a estar más observado. Yo creo que ojalá sí, ojalá todos nuestros gobiernos, no importa de qué partido vengan, no importa cómo se llama el gobernador, presidente de la República, presidente municipal, estén siendo observados por la sociedad. Y necesitamos una ciudadanía especializada. No todos podemos observar todo, pero a lo mejor alguien observa educación, alguien observa ecología, alguien observa el centro histórico. Que esa es justamente la intención, porque la sociedad, claro que tiene gente especializada. Y aquí en esto me llama mucho la atención también esta descalificación permanente que hasta antes del 1 de julio pues hacía Andrés Manuel respecto de esta sociedad civil organizada, descalificándola. Sí, o sea, tuvo una frase muy desafortunada. ¿De acuerdo? Pero bueno, retomemos, no sé si son propuestas u ocurrencias, el asunto de estos coordinadores que, pues, queriendo acotar este poder desmedido, entiendo que queriendo acotar este poder desmedido de cada gobernador, como se ha visualizado todos estos excesos en los últimos años, pues ahora te pongo al mío yo con este coordinador. ¿Por dónde va esta idea, Víctor? Mira, en parte lo que dices, en parte es racionalizar las delegaciones federales, que yo creo que hay un exceso, yo creo que hay un exceso de delegados. Habría que analizar, habría que hacer el diagnóstico, pero creo que es una de las partes positivas. No lo comenté, pero es algo que me gusta mucho. López Obrador trae mucha energía, trae ganas de hacer cosas, eso es muy bueno. Llegó a la presidencia como tú llegaste hace un rato al programa, con muchas ganas y de buenas. Y ya se me acabaron las ganas. Entonces, está revisando muchas cosas y quiere cambiar muchas cosas. Una de esas son los delegados federales, que yo creo que hay cosas que cambiar. ¿Cómo cambiarlas? Ahí sí habría que tener un diagnóstico más preciso. ¿Cómo balancear el poder de los gobernadores? Es un punto débil de nuestro sistema político. Los gobernadores tienen demasiado poder. Hay que balancearlo, hay varias razones. La reelección inmediata de diputados locales y miembros de ayuntamiento puede ser una forma. El gobierno federal puede intervenir también. La parte mala, y aquí volvemos a otro punto interesante, es que estos delegados únicos han recordado a los jefes políticos de Porfiriato. Un rasgo negativo de López Obrador es que compró completita la historia patria para niños. Para López Obrador hay héroes buenos y malos.
Y no es esa dicotomía, ni Juárez fue en nada en la vida, claro. Juárez y Porfirio Díaz se parecieron mucho porque gobernaron el mismo país y no tenían para dónde hacerse. Entonces fueron gobernantes similares. Uno duró más, pero bueno, él ha criticado mucho a Porfirio Díaz, ha elogiado mucho a Benito Juárez, y la preocupación es que estos delegados federales, uno en cada estado, fueran especies de virreyes que concentraran el poder en el presidente de la República al estilo del porfiriato. Sería el riesgo. La otra posibilidad sería un gobierno federal mucho más racional, mucho más austero, ágil, esbelto, eficaz, que sería una parte muy positiva. Claro. ¿Tu opinión, Lilia? Pues yo también veo como incógnitas, porque no me queda claro, y no nos queda claro porque me parece que no se ha argumentado lo suficiente ni se han mostrado como las evidencias de para qué se toman este tipo de decisiones. Yo coincido con Víctor en el sentido de que sí tenemos que acotar el poder que tienen los gobernadores, ¿no? También hay mucha literatura que muestra cómo los gobernadores, con la debilidad de la presidencia, que era una presidencia que concentraba, ya es como, digamos, esto común, poderes constitucionales y metaconstitucionales. Cuando esto empieza a cambiar, pues esto se concentra o empieza a darse en los gobernadores. Entonces, ahí la pregunta es, ¿cómo acotamos ese poder a que sea un poder democrático? Y por otro lado, ¿cómo se hace eficiente la relación entre los estados y la federación? Que siempre en los regímenes federales pues es un tema que los expertos en el asunto de federalismo pues lo plantean. Siempre hay una tensión entre la federación y los estados, las atribuciones de unos y otros. Entonces, a mí me parece que si logramos esto que decía Víctor, que haya más eficiencia, que no sean esta suerte de nuevos virreyes o estos delegados, sino que realmente sea una figura que ayude a hacer más eficiente el trabajo de del gobierno federal en los estados y la relación más fluida, pues creo que va a ser bueno. Entonces, lo contrario me parece que sería negativo y que volveríamos al tema de tratar de concentrar el poder en la figura del presidente y el gobierno federal. Por supuesto, hay cualquier cantidad de temas más en el ámbito del país completo, pero sería un desperdicio no aprovechar la presencia de ustedes para tocar el caso de Puebla muy puntual. ¿Cómo estamos en Puebla? ¿Y qué viene, Víctor? Bueno, llamó la atención a nivel nacional y a nivel internacional porque hubo conflictos, hubo robo de urnas. Muy serios, Muy serios, hubo balazos, es muy serio. Desde Maximino Ávila Camacho creo que no había habido balazos. Entonces ahí hay un síntoma muy serio, hay que cuidar. Hubo personas muertas. Hay que ser muy cuidadosos en eso. Y desde luego hay responsables, detrás de eso tiene que haber responsables. Ojalá las responsabilidades se aclaren, pero por lo pronto pues Puebla ya llamó la atención. La gente a nivel nacional dice fue un proceso muy bueno. Bueno, lo que pasó en Puebla es la excepción, pero solo pasó en Puebla. Entonces, creo que ahí hay un dato muy importante, hay un litigio, está en proceso, ojalá se cumpla la ley. Me preocuparía mucho que hubiera una negociación a espaldas de la ley y que no se siguiera el proceso legal. Ahorita está a nivel local, está en el instituto, está en el Tribunal Electoral del Estado, va a llegar al Tribunal Federal sin duda. Ojalá no se negocie, ojalá se aplique la ley, y si la ley decide, o si se decide interpretando la ley adecuadamente, que hay que reponer el proceso y hacer una nueva elección, que se haga. Me gusta tu respuesta, pero no me gusta la manera como la evades. ¿Tú qué visualizas? Víctor Reynoso cree que la elección tiene que anularse, ¿sí o no? Mira, yo fui consejero, cuando llegué a consejero, llegué como el rey Salomón a impartir justicia, y me dijeron, no, tú no puedes impartir justicia, tú tienes que aplicar la ley. Si no aplicas la ley, el tribunal te va a rebotar. No se trata de lo que tú consideres más justo, porque yo llegué ingenuamente, no soy abogado, esto me parece que está mal, lo voy a revertir. Alguien diga, con una sola casilla donde haya habido balazos se tiene que anular la elección. No, la ley no permite eso, porque si yo voy perdiendo la elección, doy balazo a una casilla, se anula y me salvé. La ley cuida esas cosas y la ley es compleja.
Entonces, no tengo yo el análisis jurídico, los datos, creo que solamente quizá el Instituto Electoral y el Tribunal Local los tienen, para ver si procede o no procede la anulación de la elección. De que hubo irregularidades que no se veían desde los años 30, y que es un dato muy, muy fuerte, ahí está, eso es claro. Pero qué terrible el tener que deslindar lo justo de lo legal, ¿no? No nada más en este tema. Sí, pero es Sí, la condición así humana. sí. Es la condición humana y es un problema, y cuando uno se ve como autoridad y tiene que aplicar la ley, pues te enfrentas a este dilema. Lilia. Yo coincido en que fue una elección con irregularidades graves. A mí me parece que no se deben minimizar lo que ocurrió con, voy a decirlo, con asuntos o aspectos atípicos, ¿no? que también llaman la atención, ¿no? Las encuestas de salida, se dan, no se dan, las encuestas de salida hablaban de un resultado, después el resultado no coincide, en fin, una serie de situaciones que a mí me parece que sí, en efecto, llaman la atención. A nivel nacional, cuando estábamos allá, también nos preguntaban de Puebla, estábamos con gente de universidades de todo el mundo, y nos preguntaban de qué pasó en Puebla. Entonces eso es interesante porque sí se convirtió en el foco rojo, ¿no? Todo el mundo hablaba de, oye, la elección en México, qué bien, pero Puebla, ¿verdad? Ustedes son de Puebla. Es que una elección que fue, vamos a decirlo, ejemplar, porque no hubo mayores incidentes a lo largo y ancho del país, pero pues Puebla fue notoriamente punto rojo, ¿no? Así es. Y hablando un poco del tema de las instituciones que hemos estado mencionando, me parece que el problema que tenemos en Puebla es que no confiamos en las instituciones. Yo no confío en el Instituto Estatal Electoral. ¿Por qué? No es un asunto de feeling, es un asunto de, tenemos un gobierno, o hemos tenido un gobierno que lo que ha hecho es cooptar diseño institucional, pero también mecanismos que son más allá del diseño, ¿no? Y no solamente en el caso del Instituto Estatal Electoral, todas las instituciones en Puebla, y eso no es supuesto, eso están los hechos a la vista, ¿no? El Tribunal Superior de Justicia, el Congreso del Estado, la auditoría, o sea, todas las instituciones, en lugar de estar en Puebla al servicio de la sociedad y ejercer esta labor de contrapeso, pues han estado al servicio del gobierno en turno. Así es, entonces ese es el problema, que no tenemos una institución que de alguna manera nos dé certeza. A mí me parece que cuando, antes del proceso, cuando inició el proceso electoral, que es muy largo, y se planteaba que el Instituto Nacional Electoral asumiera el caso de Puebla, ¿por qué? Porque había muchas razones para dudar de las instituciones locales, pero además porque la esposa del ex gobernador era candidata. Entonces, a mí me parece que había ahí argumentos suficientes para que el INE pudiera, y otra vez está el tema de la ley, cuáles son las atribuciones y en qué casos puede y en qué casos no asumir la elección, hubiera facilitado las cosas, porque ahora tenemos un instituto electoral que además ha tenido una y otra vez reveses en el Tribunal Federal. Ha sido confirmado lo que él decide a nivel local, en el tribunal local, pero a nivel federal le han revertido muchas de las cosas que ha tomado, que evidentemente, y lo dicen los abogados expertos, yo tampoco soy abogada, pero lo dicen los abogados, era claro que cómo era el sentido de la decisión, y creo que ese es el problema, ¿no? Entonces eso es lo que nos hace pensar en la posibilidad, por ejemplo, de una negociación, o que las cosas no se resuelvan apegadas a derecho. Pero hubo cosas muy graves, ¿no? Que de pronto no se visibilizaron. Este asunto, por ejemplo, del magistrado del Tribunal Superior, que se va a la campaña con un permiso y que luego quiere regresar, y que, como si no pasara nada, que es una violación de la Constitución, una violación de la ley orgánica del Poder Judicial. Yo, tratando de explicar un poco, decía, es como si un ministro de la Corte pide licencia un mes, se va a trabajar a la campaña del que quieran, de Andrés Manuel o de Ricardo Anaya, o del que tú quieras, y luego pretende regresar. Sí, hay una incongruencia que no tiene justificación de ningún tipo. Y eso es una, No, y ese es uno. O sea, me refiero a que hay muchos elementos que hacen que uno dude de lo que pasó en la elección en Puebla.
Siempre se habla de las tendencias. Bueno, en la mayor parte del país, en todo el país, no pasó, sí hubo irregularidades, como siempre, es imposible que no haya irregularidades, pero no hubo situaciones como las de Puebla, y de pronto Puebla sí llama la atención, por lo menos como objeto de estudio, y yo no tengo claro qué va a pasar. Yo sí temo que pueda haber una negociación, temo que pueda no resolverse conforme a derecho y que finalmente termine ahí una decisión más política que legal. Esta posible negociación permitiría que se validara, ya está validada oficialmente como gobernadora electa Marta Erika Alonso, pero pues conlleva también otros aspectos, porque aunque se haya querido deslindar, pues es la esposa de Rafael Moreno Valle, y Rafael Moreno Valle sigue teniendo pues muy claro un proyecto que no pudo aterrizar hoy, pero que lo sigue construyendo para dentro de 6 años, ¿no? Sí, y a mí lo que me preocupa en términos de política real es, llegaría con un proceso de legitimación muy dañado, ¿no? Con una legitimidad dañada, como le ocurrió a Felipe Calderón, y ya vimos lo que pasa cuando alguien llega con una legitimidad, digamos, tan cuestionada, ¿no? Y bueno, llega con un Congreso opositor, con los principales ayuntamientos opositores, con diputados federales y senadores opositores, con el presidente de la República opositor. Entonces, en términos de política, a mí me parece un escenario complicado. No porque si ella hubiera ganado sin ninguna duda, pues estaría bien, tendría la legitimidad que le dan los votos, pero cuando llegas con una legitimidad cuestionada, en un contexto así, me parece que puede ser complicado para que ella tenga la posibilidad de gobernar, para el tema de la gobernabilidad, y para nosotros como poblanos, que eso es lo más importante, sufrirlo, al final quienes lo podemos y lo hemos sufrido somos los poblanos. Así es. ¿Tienes alguna opinión en ese sentido, Víctor? Y bueno, de lo que comentaban, no tenemos división de poderes en el Estado. No hay división de poderes, el legislativo, el judicial están subordinados al gobernador, los organismos constitucionales autónomos, como el Instituto Electoral del Estado, Comisión de Derechos Humanos, están subordinados. Ahí hay una agenda pendiente. Y algo se menciona poco, pero por primera vez desde 1933, los diputados locales en Puebla van a poder reelegirse, van a poder hacer carrera parlamentaria. Esto es una posibilidad de que el Congreso se vuelva un poder autónomo, y a partir del Congreso, pues los organismos que dependen del Congreso, como la Comisión de Derechos Humanos, los órganos de transparencia, en fin, creo que es algo que hay que observar y hay que observar de cerca. Ciertamente, la parte positiva, las instituciones en Puebla no funcionaron, las electorales están controladas por el Ejecutivo, el Instituto y el Tribunal, pero la federal no. Que fue la elección de Marín en el 2010, la elección que perdió Marín, el gobierno de Marín controlaba el Instituto Electoral del Estado, no le alcanzó ese control para ganar la elección. Entonces hay una parte positiva, pero sí hay una agenda pendiente de que las instituciones en el Estado de Puebla, y creo que en todos los estados, funcionen como instituciones, que apliquen las normas, que las hagan vigentes, que sean autónomas unas respecto a otras. Creo que es algo muy importante y hay que estar vigilando. Lilia, ¿con qué terminamos esta mañana? Lo primero que yo diría es que ojalá nos acompañes con un poquito más de frecuencia, porque... Cuando me invites, Leo, sí. Cuando te invite. Vengo cuando me invite. Bueno, conste, ¿con qué terminas? A ver, yo lo que diría es que me parece que estamos en un contexto en el que hay oportunidades, pero esas oportunidades solo se pueden concretar si nosotros como sociedad, como ciudadanos, también entendemos que tenemos un papel que jugar. Si depositamos toda nuestra esperanza en que Andrés Manuel López Obrador, voy a hablar del gobierno federal, va a cambiar este país, eso no va a ocurrir. Hay muchas cosas que no van a poder darse, porque hay factores ahí que son muy complejos y que no van a resolverse de un día para otro ni en 6 años. Pero me parece que sí tenemos una oportunidad. Creo que tenemos como sociedad ser mucho más organizados,
tener esta capacidad de no cerrar los ojos. Sergio Guayo, en uno de sus libros, donde hace un análisis de lo que pasó en el proceso de transición, decía que después del 2000, cuando gana Vicente Fox, la sociedad como que se duerme, ¿no? Como que dice, bueno, pues ya llegó la alternancia, pues ya se va a resolver todo, ¿no? Como por arte de magia. Así es. Dice, bueno, muchos, incluido, y él se asume críticamente, dice, muchos nos paralizamos un poco confiando en que las cosas iban a cambiar. Y justo es lo que creo que no nos debe pasar. Creo que tenemos que ser mucho más críticos, estar vigilando este gobierno y sobre todo mucho más participativos. Y cambiar, como decíamos, cambiar nosotros mismos en aquello que creemos que debe mejorarse. Yo creo que ahí, por ejemplo, las universidades, los organismos empresariales también tienen un papel enorme que jugar. O somos todos los actores sociales quienes tenemos la obligación. No podemos asumir que ya en automático este país es otro. Lo que sí creo que tenemos que valorar es que en este momento México podía estar incendiado y afortunadamente, me parece, estamos como estábamos. Entonces, por la vía institucional. No, entonces, pues me parece que es importante esta reflexión. Lilia, muchas gracias. Gracias a ti. Mil gracias. Víctor, ¿con qué terminas esta mañana aquí en México Prioridad? Me sumo a lo que dice Lilia. Yo creo que la sociedad debemos tomar conciencia de que somos parte del cambio y podemos ser parte positiva. Específicamente yo invitaría pues, a todos los ciudadanos y ciudadanas a tomar conciencia de que por primera vez desde los años 30 van a poder reelegir a su senador, a su diputado federal, a su diputado local, a los miembros de su cabildo, que no solo el presidente municipal, pues que tienen un incentivo muy importante para observar si estas personas que llegaron al poder por medio de una elección están cumpliendo o no están cumpliendo, y dentro de 3 años ver si les vuelven a otorgar su voto. Entonces creo que esta toma de conciencia de la reelección, que entre otras virtudes tiene, que vincula, mejora a los políticos con la sociedad, hay que seguirla, hay que observar a nuestros representantes para decidir si les volvemos a dar el voto o no. Y además de eso, pues si pueden, ojalá todos pudiéramos tener el tiempo de una participación ciudadana especializada. Si nos interesa la limpieza del río Atoyac, acercarnos a las organizaciones que están en eso. Si nos interesa el cuidado de las mascotas, igual. Creo que crear un tejido social, tejer sociedad civil, va a ser muy importante. Eso es parte de ser ciudadano, y no nada más como nos lo han vendido de salir a votar el día de la elección. Implica otra serie de aspectos. Implica cuidar, reproducir, hacer un nuevo tejido social, con relaciones, con participación. Víctor, muchas gracias. Gracias, la verdad. Espero que después de esta primera haya muchas más ocasiones. A usted, como siempre, yo le agradezco, le recuerdo que nuestra intención es aportar espacios para la reflexión y que de la reflexión, pues, el quehacer de cada quien le indique por qué camino. Nada más, no después, si nos equivocamos, no nos estemos quejando. Como siempre, muchas gracias. Quédese con la programación de México Prioridad. Mañana vamos a tener aquí, en estos especiales de esta semana, la presencia de el diputado electo Osvaldo Jiménez por el Partido Acción Nacional, de la diputada electa Rocío García Olmedo por el PRI y de Alejandro Carvajal de Morena. Así es de que yo le invito a que nos escuche mañana y como siempre los lunes de 7 a 8 de la noche. Pásela bien, muchas gracias.